Bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre el mapeo de paisajes sociales, identificación y visualización de redes y prioridades y percepciones entre actores. El mapeo de paisajes sociales permite identificar los actores presentes en un proyecto, cuáles son sus intereses y percepciones, con el objetivo de tomar mejores decisiones o encaminar mejor la estrategia. Vamos a abordar el tema a partir de la siguiente estructura: ¿qué son y para qué mapear los paisajes sociales? ¿Cómo mapear la conectividad y los flujos de las organizaciones e individuos que participan en los proyectos? ¿Cómo mapear las prioridades y los valores que permiten revelar las percepciones culturales detrás de las redes sociales? ¿Cómo visualizar y cómo analizar estos paisajes sociales? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes, en este caso Gabriela, les den respuesta. Bueno, hemos tenido bastante acogida dentro de los webinars y queremos conocerlos. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Gabriela Morales. Gabriela es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Su experiencia profesional incluye haber trabajado en los sectores público y privado. Fungió por más de 3 años como directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos. Ahí participó en la creación e impulso de estrategias estatales, políticas públicas y mecanismos económicos a favor de los proyectos de conservación, medio ambiente y desarrollo bajo en carbono. De manera simultánea, desarrolló una red estatal de mercados verdes en apoyo a productores locales. Además, ha trabajado en el sector privado en los Estados Unidos, donde realizó actividades en los ámbitos de logística, comercio internacional y administración de negocios. Actualmente, Gabriela es gerente de gestión hídrica y resiliencia urbana en el programa de ciudades de WRI México. Coordina las agendas de desarrollo económico local y gestión de recursos naturales en ciudades. Su trabajo se enfoca principalmente al desarrollo y supervisión de proyectos de gestión hídrica urbana, mecanismos financieros para la infraestructura natural e infraestructura verde en ciudades y planeación del desarrollo económico local. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Gabriela para que comencemos con nuestro tema del día de hoy. Ok, perfecto. Muchas gracias, Valeria. Y pues bueno, buenos días a la gente que está hoy conectada. Retomando la introducción que daba Valeria, lo que hoy vamos a compartirles es una metodología dirigida a pues visualizar de mejor manera o estructurar de mejor manera los componentes sociales que forman parte de nuestros proyectos. La intención de compartirles esto es brindar una herramienta adicional que nos permita robustecer el componente de gobernanza de los procesos y los proyectos en los que estamos involucrados. Esa es la manera en que en WRI lo hemos aplicado. Es una herramienta bastante flexible en tanto que puede incorporarse a proyectos de distintas naturalezas, de distintos temas y, bueno, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, puede de alguna manera moldearse para los objetivos específicos que se tengan desde la coordinación de los proyectos. Y también solamente para darles la mención, hay una publicación que recientemente salió y que está alojada en el sitio de WRI. Al final de esta presentación viene la liga específica para que en un momento dado quienes resulten interesados en conocer un poco más del paso a paso de cómo aplicarla puedan remitirse y puedan complementar pues ese conocimiento o resolver algunas dudas que pudieran surgir. Entonces, como Vale comentó, estos son los cuatro aspectos que vamos a compartirles. Es un tema entendido que para aplicar una metodología de esta naturaleza tenemos que entrar a procesos prácticos y procesos sociales.
lo que hoy, por el alcance del tiempo nos permita, será compartirles los diferentes métodos que se pueden aplicar tanto a manera presencial como de manera remota. En principio, los paisajes sociales, para posicionarnos un poco, nosotros entendemos por paisajes sociales esta caracterización o identificación de los actores que constituyen o que forman parte de un entorno o un territorio. Son un capital fundamental en todos los procesos y en todos los proyectos, y normalmente, pues, sucede que en ocasiones nos abocamos mucho a desarrollar la parte técnica de los procesos y damos por sentado el hecho de que el éxito o el fracaso de muchos de estos puede en gran medida estar vinculado a la participación, a las percepciones, al tipo de dinámicas que estos actores tienen, ¿no?, en sus territorios. Entonces, la intención de realizar este mapeo es poder comprender un poco más a fondo cuál es esa estructura sobre la cual están fundamentados, cuáles son las dinámicas y las relaciones que existen entre ellos y entre el medio, en un afán de poder dirigir o tomar mejores decisiones que ayuden a robustecer el impacto o que incrementen la probabilidad de éxito del objetivo de los proyectos o procesos. Para hacer este tipo de mapeos, nosotros nos apoyamos en una metodología que es el análisis de redes sociales. La metodología lo que nos permite es representar estas estructuras a través del uso de herramientas visuales que nos permiten capturar de manera muy sintética diferentes atributos que constituyen la red. En el pequeño diagramita que está del lado izquierdo aparecen los componentes básicos. Los nodos o los elementos realmente lo que eso significa son los actores. Cada uno de los circulitos o de los puntos que constituyen una red, y más adelante vamos a ver redes un poquito más complejas, normalmente representan a el componente social, ya sea un individuo o un sector o una organización o como sea que queramos agruparlos. Y los conectores o flujos, pues son justamente este elemento de conexión, ¿no? Son el principio, ya sea tangible o intangible, que establece una relación entre los actores. Y digo tangible o intangible porque realmente las relaciones sociales pueden estar conectadas a partir del intercambio de diferentes cosas. De manera tangible, si nosotros, por ejemplo, somos actores dedicados a la restauración, a lo mejor la compraventa o el intercambio de semillas nativas va a ser el recurso que nos va a dar este elemento de conexión entre dos individuos o dos organizaciones. Pero de la misma manera, los mismos actores involucrados en los procesos de restauración de nuestro territorio pudiéramos estar unidos por otro tipo de conexiones no tan tangibles como son los flujos, por ejemplo, de autoridad o de información, si fuéramos dos organizaciones que intercambiamos datos y demás, ¿no? Entonces, al final estas conexiones pueden darse por elementos de diferentes naturalezas. Ahora, ¿qué tal si de la misma manera que identificamos los mapas físicos o biofísicos y con esa misma dedicación con la que empezamos a mapear, ¿no?, en estos sistemas de información geográfica los diferentes atributos del territorio, las diferentes oportunidades y demás, le diéramos un pedacito de ese interés a mapear también las estructuras sociales que constituyen o que están asentadas en estos territorios? Al final del día hacemos esta analogía porque una cosa fundamental que a veces, por lo menos en la parte del sector medioambiental, tenemos muy claro es que el equilibrio de un territorio, el equilibrio ecológico de un lugar, en gran medida está condicionado o está dado, pues, justamente por la conexión sana de todos sus elementos, ¿no? De ahí la importancia, no sé, de los corredores biológicos, por ejemplo, y de cuando estos se van perdiendo, se pierde también el equilibrio y se pierde también la posibilidad del tránsito de las especies y demás. Y perdón que me vaya a un ejemplo tan específico de corte medioambiental, entiendo que tal vez no toda la audiencia pues venga de este sector, pero es un ejemplo muy práctico que nos ayuda a entender pues el ímpetu que le ponemos a comprender las vocaciones territoriales, las características territoriales, los elementos espaciales, y que la verdad es que los elementos sociales dependen del mismo tipo de factores para mantenerse en equilibrio. Mientras más robustas y cercanas sean las relaciones y sean las conexiones entre los actores, más probable
es que exista un equilibrio y que se generen dinámicas sociales sanas y fructíferas para los diferentes objetivos. ¿A qué nos ayuda el mapeo de redes sociales? Podemos representar, como les comentaba hace un momento, pues, elementos de muchos tipos de naturalezas. ¿Quiénes son los actores que están involucrados? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Cómo están conectados? ¿Qué tan influyentes son en un proceso en general? ¿Cómo están los roles y las distribuciones, sus necesidades, sus prioridades y metas? En fin, todo a partir de las percepciones y de las dinámicas que ocurren entre ellos. Al final, vertir todo esto en un mapa o en una red visual, lo que nos permite justamente, como decía en un inicio, es capturar de manera muy sencilla pues todos estos atributos. ¿Qué podemos mapear? Hoy en día el mapeo de redes sociales se está ocupando en un sinfín de sectores, ¿no? Este es un ejemplo tomado de un paper en el que el mapeo de redes sociales se dirigió a mapear las redes de células terroristas y cómo se conectan entre ellos. ¿Por qué o para qué? Pues con el objetivo de tratar de determinar cuáles pudieran ser las conexiones que existen y cómo prevenir un ataque futuro. En salud pública también ha tenido una aplicación bastante amplia para elementos como dar el rastreo de los brotes de diferentes tipos de enfermedades, ¿no? ¿Dónde está el paciente cero? ¿Con quiénes se ha conectado? ¿Cómo se ha ido esparciendo? Y de una u otra manera, cómo detener este esparcimiento. Lo fundamental y lo que es importante destacar también es que el objetivo de constituir este tipo de redes o de representar visualmente este tipo de redes no es el fin último, no es el último paso. Lo que nos permite o por lo que queremos hacerlo normalmente es para, a partir de la manera en que se representa esta red, pues extraer de ahí las conclusiones o los hallazgos fundamentales que nos permitan tomar mejores decisiones y o redirigir los esfuerzos de manera que puedan tener un mayor impacto o ser más fructíferos o llevarse por canales más adecuados. Este es otro ejemplo donde las redes, por ejemplo, de actividad cívica en Nueva York fueron mapeadas y quedaron representadas de una manera en que denotan con mucha claridad que, por ejemplo, los tomadores de decisión están posicionados al centro de la red. Este centro de la red de alguna manera se va esparciendo y empieza a generar conexiones con otros nodos o con otros actores que terminan pues derivando en este círculo que están viendo en la imagen, ¿no? Que al final son los actores que están aportando mayor innovación, pero que como la red lo ejemplifica, tienen poco contacto con los tomadores de decisión, ¿no? Entonces es una muestra clara de qué tipo de decisiones se pueden tomar para redirigir e integrar mejor los esfuerzos que están ocurriendo en la periferia y en los puntos centrales de toma de decisiones. Este es otro ejemplo también donde se están mapeando, por ejemplo, las redes sociales de intercambio de semillas nativas en el país de Ghana y se caracterizan a los actores, en este caso, o a los nodos o a los elementos con formas cuadradas para individuos femeninos y con formas redondas para individuos masculinos. Después de mapearlo, pues queda evidenciado que es un grupo muy pequeño de individuos, la mayoría hombres de clase social alta, los que controlan la distribución de estas redes. Entonces, bueno, de ahí se pueden derivar un sinfín de decisiones. Para efectos de resiliencia, lo que este paper nos comparte es que es importante empezar a integrar a otros estratos, ¿no? Al sector de las mujeres de la comunidad y a sectores de clases sociales menores para poder empezar a forjar mayor resiliencia. Entonces, bueno, estos son solo ejemplos de en qué tipo de ámbitos se pueden aplicar. Nosotros en WRI estamos procurando robustecer los programas o los proyectos de la parte de bosques, en los ejemplos son los esfuerzos de restauración, a través de una comprensión más profunda de la gobernanza que hay en las comunidades, qué los mueve, cuáles son sus dinámicas, para poder promover estrategias de mayor impacto. Pero como les decía en un inicio, la realidad es que se trata de una metodología que pueden aplicar a prácticamente cualquier tipo de proyecto. Ahora, ¿cómo hacemos uso de estos mapas para tener un impacto más positivo? Al final,
Lo que queremos es identificar cuáles son estos actores centrales, como veíamos en los mapas anteriores, qué tan conectados están con actores más vulnerables o con actores que tienen mayor impacto a lo mejor en la escala local, cómo se conectan, etc. La idea de todo esto es que podamos determinar estrategias puntuales para promover mayor confianza y eficacia, capitalizar los roles que existen y de alguna manera que ese capital social que hay pueda escalarse o pueda robustecerse para tener mejores o mayores impactos. Ahora vamos a empezar con el tema práctico. ¿Cómo podemos mapear la conectividad? Es decir, ¿cómo podemos generar empezar a generar los elementos y los datos que necesitamos para terminar en una representación como las que veíamos en las imágenes previas? La conectividad lo que nos representa es el grado en que estos individuos u organizaciones o elementos representados por los nodos se conectan entre sí. Igual en un inicio de esta presentación les compartía que podemos mapear diferentes tipos de flujos o de elementos conectores, tangibles o intangibles. Aquí vienen 5 ejemplos, ¿no? Que no se limita solo a esto, pero que de alguna manera son atributos típicos que normalmente generan la integración o desintegración en una comunidad, ¿no? Podemos mapear cómo se está llevando o trayendo la información en torno a un tema o a un problema, cómo están fluyendo los recursos. Hace un momento hablaba del ejemplo de semillas nativas, pero podría aplicar a cualquier otro tipo de recurso que sea clave en el éxito del proyecto. ¿Cómo fluyen las finanzas? ¿Quiénes son los aportadores de recursos para llevar a cabo la ejecución de proyectos? ¿Quiénes son los receptores de recursos? Las autoridades, tanto formales como informales, ¿no? ¿Dónde están ubicados los liderazgos, los tomadores de decisión? En las comunidades en muchas ocasiones no están, como decía hace un momento, limitados a las autoridades formales, es decir, al gobierno, ¿no? Puede existir un significativo nivel de autoridad derivado de roles de liderazgo, como podrían ser pues la representación, no sé, de la iglesia, a lo mejor local, o de la escuela misma, ¿no? En una comunidad, dependiendo del tamaño de esta. Y cómo se establecen los conflictos o cuáles son las percepciones que tienen los actores sobre otras organizaciones, ¿no? Son positivas, son negativas, etc. Para mapear la conectividad, nosotros nos apoyamos en 2 tipos de estrategias que van a depender del nivel de involucramiento personal que podamos tener en el territorio donde estamos desarrollando el proyecto. Podemos impulsar un análisis de redes sociales con un esquema participativo, que como está en esta imagen que están viendo, es a partir de un taller, donde ahorita vamos a ver cada uno de los pasos que se requieren, pero se generan grupos de actores a partir de una serie de ejercicios, materiales y preguntas dirigidas, nos permiten establecer quiénes son estos nodos fundamentales en la red, qué roles juegan y cómo están intercambiando información o recursos. O si no tenemos acceso, o incluso aunque tengamos acceso, tal vez querramos complementar estos procesos participativos en el ámbito personal con otro tipo de elementos que se pueden llevar a cabo a través de cuestionarios. Aquí hay un ejemplo de un cuestionario electrónico, pero no tiene que ser electrónico, puede ser también a partir de simplemente una impresión de una encuesta, donde vertamos las preguntas o los diferentes objetivos que queremos plantearle a la comunidad. Por el método participativo, que es uno de los pues más comunes o de los que nosotros hemos piloteado mucho más y que nos permite generar este tipo de mapas. ¿Qué tenemos que hacer? Y voy a compartirles con esta imagen los 8 pasos que, como les decía, si desean conocer mucho más a fondo la estructura de cada uno de estos pasos, pueden remitirse también a la publicación. Es un proceso relativamente sencillo, se requiere tener entre 1 y 3 horas, dependiendo de cuántos de estos pasos queramos abordar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada es definir la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hacer este mapa? Les doy un ejemplo. Volviendo al tema de la restauración, por ejemplo, hay una pregunta que puede ser directa, que es ¿quiénes son los actores que se involucran en los procesos de restauración, ¿no?
y que pueden ir desde pues, los productores locales, el comisariado ejidal, si estamos hablando de una zona rural, el gobierno municipal, hasta incluso escalar a niveles de involucramiento de gobiernos a escalas federales, siempre y cuando realmente se trate de actores que se están involucrando directamente. O podemos generar también preguntas que nos ayuden a entender procesos derivados o asociados a un elemento como es la restauración. En lugar de preguntar quiénes son los actores directamente involucrados en la restauración, podemos preguntar quiénes son los actores que influyen en los procesos de restauración. Y a lo mejor cuando hacemos esta pregunta, que es una pregunta más de influencia que de acción, vamos a terminar con una red donde aparecen actores o nodos de una escala mucho más amplia. Porque la influencia de la restauración, así como de cualquier otro ámbito, ¿no? La influencia de la implementación de nuevos módulos de transporte o la influencia para la implementación de una nueva política pública en materia de seguridad social, pues puede depender de elementos como los financieros a escala incluso internacional, ¿no? A lo mejor va a aparecer un actor como el Banco Mundial cuando la pregunta es de influencia, el cual no aparecería cuando hablamos de una pregunta dirigida a una acción puntual en un territorio. Entonces, definir la pregunta siempre va a estar vinculado a lo que queremos entender y al punto central del proyecto que estamos desarrollando. El siguiente paso es identificar a los actores. De manera práctica, lo que esto implica es que, como pueden ver en esta imagen, contemos con materiales caracterizadores. En este caso son post-its de diferentes colores, ¿no? Y ya que se planteó o que se hizo clara la pregunta, ¿quiénes son los actores que se involucran directamente en la restauración ecológica de un territorio? Empezamos de manera abierta en una lluvia de ideas en los grupos de trabajo a escribir todos los actores que nos vienen a la mente y si queremos caracterizarlos o desagregarlos, por ejemplo, por sector o por nivel de involucramiento, vamos a hacerlo a partir de los colores de los post-its. Podemos poner, por ejemplo, a las ONGs de color amarillo, a los gobiernos de diferentes escalas de color azul, etc. El tercer punto es establecer los flujos conectores, que van a ser estos elementos que decíamos tangibles o intangibles. De alguna manera son estas flechitas que ven acá, podemos mapear flujos de información, por ejemplo, quién lleva información, de dónde a dónde, de dónde sale. En el mapa que están viendo en este momento en la pantalla pueden ver que hay un actor en el centro, que en este caso son los productores, que tiene una cantidad de conexiones tremendas, por razones lógicas, ¿no? Porque justamente el ejemplo que están viendo es el que estaba ejemplificando de quién actúa en la restauración. Al final del día, esta caracterización y este establecimiento de flujos nos va a permitir empezar a determinar quiénes son los actores centrales y quiénes se ubican en otras partes de la red social, que ahorita vamos a ver con más detalle. Los últimos pasos, que si estamos hablando de un taller de 1 hora, por ejemplo, no va a dar tiempo difícilmente, pero que si se tiene la posibilidad de hacer un taller un poco más amplio, les va a permitir llevarlo a cabo, es asignar el interés y asignar la influencia, por ejemplo. Esto se puede llevar a un nivel donde podamos determinar si los actores están teniendo, pues, una injerencia positiva o negativa en un proceso. Negativa significa estar actuando en contra, ¿no? Por ejemplo, estar poniendo barreras a los esfuerzos de cambio que se están promoviendo, ya sea, como decía el ejemplo de restauración o cualquier otro. Y positivos es, pues, estos champions que están realmente empujando la agenda de una manera favorable. Los últimos pasos son la visualización y el análisis de datos, que en las diapositivas siguientes van a quedar más claros. No me quedo mucho, pero es un ejemplo de cómo se pueden presentar las instrucciones pues en un taller participativo, ¿no? Donde, como les decía, vamos del paso del 1 al 6, que son los que se llevan a cabo en el taller, y que, bueno, aquí pueden caracterizarse de la forma en que está representado por colores, pero que esto realmente es a decisión del facilitador. Si hiciéramos el proceso por un cuestionario, ya sea presencial o
o electrónico, pero que de alguna manera sea un cuestionario o una encuesta de formato individual, el proceso es muy parecido, pero bueno, la diferencia es que se definen las preguntas, se determina si el formato va a ser electrónico o en físico, se generan las preguntas dirigidas en específico, ¿no? Que pudieran ser en este caso, en lugar de poner en post-its todos los actores involucrados en un proceso, podría ser poner una lista de todos los actores previamente identificados en el territorio y hacer consideraciones dirigidas, ¿no? ¿Cómo considera que influye el gobierno estatal, por ejemplo, o la Secretaría, no sé, de Movilidad en los procesos de, pues, implementación de políticas de movilidad activa, positiva o negativa, ¿no? Y con qué tipo de peso. En fin, se distribuye el cuestionario y después se vacían los datos para poder interpretarlos. ¿Qué es importante en estos procesos? Hay que recordar que lo que vamos a obtener de este tipo de ejercicios va a representar la realidad a partir de la percepción de los actores que estuvieron involucrados en este proceso. Entonces es fundamental que no nos quedemos con la idea de que el resultado de esta actividad pues es determinante, sino que tengamos la claridad de que va a reflejar la realidad de este grupo que estuvo presente. Entonces, que para tener realmente una noción más robusta de cómo están las cosas, pues bueno, es fundamental que garanticemos la diversidad en los grupos que están trabajando y en los facilitadores. Que se promueva, en el caso de los cuestionarios, estrategias de confidencialidad donde ellos se sientan con la confianza de saber que si vierten, por ejemplo, una percepción en torno a un grupo de liderazgo gubernamental que sea negativa o que sea de alguna otra manera, que esto no vaya a permear, ¿no? En un sentido que genere un conflicto. Es de la misma forma muy importante que los facilitadores o que quienes implementan este tipo de ejercicios tengan la sensibilidad de dimensionar el tipo de preguntas, lo que puede provocar. Si estamos hablando de un territorio que ya tiene conflictos precedentes, tal vez la pregunta de cómo percibes, ¿no?, la influencia del gobierno, positiva o negativa, pues no sea lo más adecuado hacerlo en un proceso participativo, sino en un cuestionario dirigido bajo estrategias de confidencialidad. Y finalmente, la triangulación y desagregación de datos, lo que implica es que tengamos también esa sensibilidad de rebotar. Si estamos haciendo una pregunta o estamos llevando a cabo este proceso en un taller donde solamente hubo organizaciones de la sociedad civil, es importante después a lo mejor compararlo o cotejarlo con entrevistas que sean pues presentadas a otros sectores, ¿no? Como pudiera ser el gobierno o como pudiera ser, no sé, el sector privado, que también es de la sociedad civil, pero que pudiera tener una visión distinta, por ejemplo, al de las organizaciones filantrópicas o a las ONGs. Otro tip fundamental, otro elemento importante que no debe de ignorarse es si estamos trabajando en un proyecto o en un proceso que tiene implicaciones de diferentes escalas, es bien importante tener en cuenta que las percepciones, y lo vamos a ver más adelante con algunos de los ejemplos, las percepciones de los diferentes actores a escala nacional, internacional, provincia, distrital o cualquiera que sea la determinación territorial o jurídica, pues van a variar. ¿Por qué? Porque están inmersos en contextos muy diferentes. Entonces es bien importante no tomar decisiones acotadas a las perspectivas de una sola escala si se trata de un proyecto o un proceso que pueda tener implicaciones a escalas o estratos distintos. Ahora, ¿cómo podemos mapear las prioridades y valores? Hace un momento el método que les daba o que les compartía es un método que ayuda a mapear, como decíamos, los actores y el tipo de conexión que existe entre los actores. Con métodos muy parecidos podemos llegar a un punto donde podamos identificar prioridades, percepciones, intereses o valores de cada uno de estos grupos sociales. La intención de identificar este tipo de elementos es, por supuesto, tener, al igual que en el caso anterior, pues elementos más robustos para poder empujar los objetivos en común. Nos permite distinguir con mucha claridad
dónde existen coincidencias y dónde existen contrastes, tanto en la percepción asociada a lo que es importante y urgente, como en la percepción asociada a lo que, bueno, es innecesario o cómo están relacionados los actores con su ambiente. Este es un ejemplo que lo van a encontrar también en la publicación porque fue parte de los procesos pilotos que se llevaron a cabo. Es en Ruanda, donde pueden verse a partir del grosor de las diferentes flechas que conectan a la escala nacional, distrital y comunal con las diferentes prioridades o objetivos de la restauración. Y queda muy claro que, por ejemplo, a nivel nacional se están empujando las estrategias de restauración con un énfasis primordial a el tema de la importancia de los suelos. Y queda claro porque, bueno, el cuarto circulito de arriba hacia abajo que dice soil es justamente el tema de pues la restauración de suelos y, como pueden ver, está conectado a la escala nacional con la flecha más gruesa. Cuando vemos la percepción que tienen las otras escalas de la salud del suelo, por ejemplo, vemos que la escala distrital sí lo tiene considerado. También hay una conexión entre la escala distrital y el circulito que denota el suelo. Pero, por ejemplo, a nivel comunitario, pues aunque hay una conexión, es sumamente débil, lo que nos hace ver que a escala comunitaria ellos no tienen en el ideario la salud del suelo como tal, como un objetivo, ¿no? A lo mejor promueven las estrategias de restauración por razones productivas. Que es cierto que al final la productividad, ¿no? O la generación, en este caso de aprovechamiento, pues para efectos de carbón y demás, va a depender en gran medida del suelo, sí, por supuesto que es correcto, pero para ellos no es un elemento importante. ¿Qué nos dice esto o qué nos puede ayudar a determinar? Bueno, que la estrategia de comunicación a escala nacional de alguna manera no está siendo lo suficientemente efectiva para permear a la comunidad y para entender que a lo mejor pues ambas escalas están beneficiándose de lo mismo, pero pues no están razonándolo de la misma manera. Esta otra manera de visualizar las discrepancias o los contrastes entre las prioridades también, pues creo es muy reveladora, ¿no? Nos ayuda a entender igual a escala nacional, distrital y comunitaria qué nivel pues de acuerdo o desacuerdo existe con cada una de las declaraciones que están a la izquierda. Y podemos ver claramente en algunos elementos, voy a hablar, por ejemplo, de el sexto de arriba hacia abajo, que es forestry plantations should be allowed. Las plantaciones forestales deberían estar permitidas. Vemos que la comunidad, por ejemplo, está pues fuertemente de acuerdo con esta declaración, mientras la nación está, sí, de alguna manera de acuerdo, el distrito está mucho menos de acuerdo que los otros actores. Este es un ejemplo donde podemos ver que los niveles o la percepción de valores que se tiene en torno a una actividad como la plantación forestal discrepan de manera significativa. Y vemos ejemplos muchísimo más contrastantes, ¿no? Como los que se encuentran en la última parte de la gráfica. Este otro ejemplo, para ir ya concluyendo con este aspecto del tema de los valores y las prioridades, lo llevamos a cabo en Ciudad del Carmen, Campeche. Este era un ejemplo asociado a un proyecto de desarrollo económico local, donde estábamos tratando también de mapear los diferentes actores, desde gobiernos estatal, municipal y federal, como miembros de la sociedad civil, la academia, industria privada, empresas, etcétera. ¿Qué nivel de importancia y urgencia le asignaban a diferentes políticas públicas, que son las que aparecen del lado izquierdo en los círculos rojos? Y fue un ejercicio bastante revelador en cuanto a que nos permitió entender que elementos como la prevención social de la violencia, pues estaban, como pueden verlo, son las flechitas más rojas de color pues más alto, estaban realmente en la mente de la mayoría de los participantes. Sin embargo, en los procesos participativos desasociados de esa actividad, es decir, en otro tipo de actividades que se llevaron a cabo, como talleres y entrevistas,
La prevención social de la violencia no fue un elemento que apareció mencionado como importante a ser atendido. ¿Por qué? Porque de alguna manera sucede que en este tipo de grupos o de talleres donde hay representantes de diferentes sectores, en muchas ocasiones ocurre que si la metodología no permite capturar las opiniones individuales, pues a veces se dan roles de liderazgo que generan que algunos actores ni siquiera participen o hablen menos, o que de alguna manera la agenda se vaya llevando o vaya siendo empujada hacia temas muy específicos que están asociados con el rol que juegan los ciudadanos que participan. Por ejemplo, si yo voy y participo, y yo soy de la Secretaría de Medio Ambiente, y participo en un taller de estos, ¿no? Donde estamos generando la lista de políticas públicas que queremos impulsar. Si yo voy por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, es muy probable que abogue de manera bastante fuerte por políticas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque es la cachucha que traigo puesta, es el rol que represento en ese taller, que fue lo que nos sucedió en este ejercicio. Cada uno de los miembros o participantes del taller empujaron políticas públicas 100% alineadas con el rol que fungían oficialmente en ese ejercicio. Cuando hicimos posteriormente el mapeo de redes y el mapeo de prioridades y valores por vías de una encuesta electrónica, obtuvimos resultados sumamente diferentes, que son los que estamos presentando aquí, y aparecieron elementos como la prevención social de la violencia, porque evidentemente era una preocupación de toda la comunidad, pero fue una preocupación que en los talleres dirigidos a encontrar políticas para detonar el desarrollo económico local nunca aparecieron. Entonces, de ahí la importancia de establecer este tipo de métodos como complemento y contraste. ¿Cómo visualizar los paisajes sociales? Existen un sinfín de herramientas. El mapita que les mostraba en las fotografías anteriores, al final se realiza para posteriormente poder traducirlo en esquemas un poco más estructurados a partir de este tipo de herramientas. Aquí estamos presentando 5. Cada una de ellas, pues, va a tener diferentes características. En este cuadro podemos verlo un poco más fácil. Algunas, pues, son mucho más fáciles de acceder, mucho más fáciles para familiarizarnos con ellas. Otras requieren de un conocimiento mucho más elevado y de los nombres técnicos y de los atributos que están asociados a estas redes. Algunos son de descarga gratuita, otros son, pues requieren pagar una licencia o una mensualidad. Al final, pues cada uno de nosotros, dependiendo del objetivo por el cual estamos haciendo estos ejercicios, somos libres de elegir qué plataforma queremos usar. La intención de compartirles esta guía, pequeña guía rápida, es pues que, bueno, si van a hacer este tipo de procesos por primera vez, mi recomendación personal sería descarguen alguna de las versiones gratuitas. Son normalmente muy sencillas de ocupar, casi todas vienen en formatos donde lo único que es necesario es poner, pues, los diferentes nodos, es decir, los actores, la lista de actores, en 2 columnas, ¿no? En la columna de origen y en la columna de destino. Es decir, si estoy mapeando un flujo de recursos financieros, pues del lado de la columna A voy a poner, pues, quién es el que da el dinero, y en la columna B voy a poner quién es quien recibe el dinero, ¿no? Por dar un ejemplo bastante sencillo. ¿Cómo analizar estos paisajes? Al final, cada una de estas redes que construyamos va a tener diferentes atributos. Como les decía hace un momento, es bien importante cuidar algunos elementos para garantizar que sean realmente resultados reveladores y que nos permitan tomar decisiones importantes. Aquí estamos haciendo un sumario de las diferentes características que estas pueden llevar, y en las siguientes diapositivas, sin detenerme demasiado, también, como les decía, por efectos de tiempo es difícil entrar al detalle de cada uno de estos aspectos, pero es importante tomar en cuenta que cada uno de los roles que los nodos jueguen o dónde se encuentran ubicados nos va a revelar cosas diferentes, ¿no? Me remito a 2 ejemplos que vienen aquí. El primero habla de los conectores, que es ese actor central que va a recibir una gran cantidad, ¿no?, de recursos o de flujos de ida y vuelta.
Se trata evidentemente o de tomadores de decisión en respecto al tema que estamos tratando, o de actores que son altamente impactados por el tema que estamos tratando. Entonces, al final del día, estos son los actores que tienen un grado de centralidad muy alta. Pero hay otro tipo de nodos o de conexiones que pueden ser significativos para la toma de decisiones. Por ejemplo, el que estamos viendo en el tercer orden, ¿no?, de la lista que está en la diapositiva ahorita, los guardias de entrada. Los guardias de entrada son, como lo muestra la pequeña gráfica, son estos nodos que a lo mejor tienen acceso a una red bastante amplia de actores y que fungen tal cual como un gatekeeper. Son quienes pueden conectar a lo mejor los intereses de una comunidad con otra, o quienes pueden generar la conexión entre una escala nacional con una escala internacional, ¿no? Son de alguna manera pues el broker intermediario. Van a tener un rol muy diferente al de los actores centrales, pero como planteamos en un inicio, el objetivo de ir entendiendo este tipo de roles y este tipo de dinámicas es poder tomar mejores decisiones, porque al final del día la gestión del proceso y del proyecto va a ser diferente a partir de los roles que cada uno de estos actores juegan en la red. Vamos a encontrarnos diferentes también participaciones a lo largo de la red. Va a haber, por ejemplo, redes que van a representarse con una unión, como viene en el último, ¿no?, de los clústeres, una unión de muchas pequeñas redes o constelaciones que están unidos por estos gatekeepers o estos guardianes de la entrada, de alguna manera. O vamos a encontrarnos simplemente redes que se encuentren mucho más centralizadas en una pequeña comunidad, como está la gráfica de un inicio. ¿Qué tenemos que asegurarnos? Tenemos que asegurarnos, a fin de tomar mejores decisiones, que cuando estamos realizando este tipo de ejercicios estemos dándole espacio a grupos diversos o participantes diversos en la comunidad. Que estemos tomando en cuenta a los actores no solamente centrales, sino también aquellos que pueden fungir o que están fungiendo ya como distribuidores de información, diseminadores, que están conectando comunidades o escalas, etc. Esta es una pequeña guía de cómo podemos lograr esto, ¿no? No quiere decir que cada uno de los atributos que están aquí enlistados tenga que tomarse en cuenta para elegir a quienes vamos a invitar a participar. Pero es importante, sí, pues hacer una reflexión previa y garantizar que el estudio que yo estoy realizando tome en cuenta la mayor cantidad de atributos que sea necesario para tener un resultado revelador y significativo para la toma de decisiones, ¿no? Un ejemplo, estoy incluyendo a pura gente de un mismo rango de edad o estoy incluyendo una diversidad de edades, estoy incluyendo pues organizaciones o grupos que todos son de altos grados de educación, o estoy incluyendo realmente a las poblaciones también vulnerables con carencia de educación. O sea, al final, como les decía, cada uno de estos indicadores o atributos nos va a permitir pues ir robusteciendo el grado de diversidad del ejercicio que estamos realizando. Para finalizar, ¿dónde hemos aplicado este tipo de ejercicios? Como les decía en la guía, sí que la pueden descargar, vienen ejemplos sobre todo para efectos de restauración ecológica en alrededor de 7 países. En el caso de México, lo hemos desarrollado ya en 3 lugares. El que les presento a continuación fue en Ciudad del Carmen, Campeche. Fue en un ejercicio para la planeación del desarrollo económico local, donde se hicieron una gran cantidad de actividades participativas con bastante diversidad, es decir, había representantes de muchísimos sectores, de distintas edades, etc. La ruta que nosotros elegimos pilotear en este caso fue a través de cuestionarios, tanto de prioridades como de conexiones o conectividad, pero lo hicimos por vía electrónica, porque como les compartía en el ejemplo de la gráfica que presentamos hace un momentito, de Carmen también, lo que queríamos hacer era contrastar los resultados de los ejercicios participativos que hubo en presencia en talleres, es decir, con nuevos resultados que se dieran en un nivel de confidencialidad mayor, es decir, cuestionarios individuales.
¿Cómo lo hicimos? Nosotros lo hicimos a través de Google Forms. La verdad es que pueden hacerlo de esa manera o pueden hacerlo también a partir de encuestas impresas si están realmente en la comunidad o si no se tiene acceso a estas tecnologías. E hicimos preguntas dirigidas a mapear niveles de comunicación, colaboración, financiamiento recibido, otorgado e influencias positivas y negativas. En el caso de las prioridades, lo que hicimos fue tratar de mapear, como les decía, el nivel de urgencia y de importancia le asignaban a ciertas políticas públicas. Nuestros principales hallazgos en este ejercicio fue, pues, sobre todo a partir de contrastes. Nosotros habíamos concluido realmente que las políticas para detonar el desarrollo económico y para mejorar la estructura del desarrollo urbano eran las fundamentales, porque así nos lo habían hecho notar los participantes de los diferentes, fueron cerca de 12 talleres que realizamos en 6 meses de colaboración con esta ciudad. Sin embargo, pudimos percibir luego de realizar el ejercicio del mapeo de paisajes sociales que había ciertas contradicciones entre lo que habíamos encontrado en los talleres y el sentir individual de cada una de estas personas. ¿Cuáles fueron algunos de estos ejemplos? Dentro de los procesos, la mayoría de los actores nos expresó una preocupación importantísima por las poblaciones vulnerables, ejemplo, los pequeños productores. Sin embargo, cuando hicimos la red de colaboración, que es la que están viendo en este momento en el slide, podemos ver que la colaboración con los pequeños productores y las cooperativas es realmente muy, muy pequeño. Solamente el sector federal estaba colaborando directamente con ellos, mientras el resto de los actores y los sectores no tenían ningún tipo de contacto. Entonces, pues nada, es interesante ver que les preocupe o que lo tengan en el ideario tan presente, pero que en el ejercicio del día a día nadie estuviera realmente pues detonando estrategias de colaboración y fortalecimiento hacia este sector de la sociedad. Encontramos también que existían algunas entidades o algunos actores que estaban completamente aislados, como las organizaciones internacionales y embajadas, que de hecho tienen presencia en la ciudad, pero que no estaban pues vinculándose directamente para efectos del proyecto que estábamos desarrollando con ninguno de los actores. Y encontramos también algunas acciones que se daban de manera sectorial, ¿no? Donde evidentemente algunos sectores gubernamentales tenían fuertes relaciones entre ellos, pero muy débiles relaciones con la sociedad civil, mientras lo mismo ocurría a la inversa, ¿no? La sociedad civil tenía fuertes relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y poco contacto con los sectores gubernamentales. Entonces, bueno, el mapeo de paisajes sociales, para terminar con esta presentación, es un mecanismo que nos ayuda a robustecer la estrategia de gobernanza, que no sustituye de ninguna manera otros procesos participativos, pero que nos ayuda a agregar nuevas perspectivas para la identificación de dinámicas, características, flujos y de la percepción en general que existe entre los actores. El éxito de esta va a depender en gran medida de que logremos capturar a la percepción de la mayor cantidad de actores. Mientras más diverso sea el grupo de trabajo con el que desarrollemos este tipo de ejercicios, pues bueno, más amplia va a ser la perspectiva que nos brinde. ¿Y de qué se trata? Pues como les decía, el objetivo último no es para nada tener únicamente el mapa, sino poder realmente a partir de este mapa tomar mejores decisiones, redirigir los esfuerzos y capitalizar los roles de esos nodos o esos actores que están jugando un papel central o fundamental en el intercambio pues de atributos o de elementos. La publicación, pueden acceder a ella en esta liga. En cualquier momento lo pueden hacer y pues por mi parte eso es todo. Entiendo que es una gran cantidad de información y una disculpa si se sintió de alguna manera superficial. La intención o el objetivo de esta primera experiencia de compartirles lo que encontramos en los ejercicios pilotos que hicimos para esta publicación fue que conocieran estos métodos, que supieran que están a su alcance, que no se necesita tener una expertise profundo para desarrollarlos y que pues podemos, por supuesto, en cualquier momento ahondar en algunos de los componentes que les resulten de mayor utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Es un tema súper interesante y bueno, hemos estado recibiendo bastantes preguntas durante la presentación. Entonces, voy a comenzar con la primera. Me preguntan si
¿se parece un poco a las estrategias de design thinking? ¿O tú ves que, digamos, pueden ser estrategias complementarias, pero son distintas? A mí me parece que como casi cualquier otra estrategia, tanto de gobernanza como de planeación incluso, tienen que verse de manera complementaria, no como sustitutos, tienen que verse como herramientas a nuestro alcance, que dependiendo el tipo de proyecto y el tipo de características, ¿no? Contexto que estemos abordando, es que vamos a elegir cuál ocupar. En el caso del mapeo de las redes sociales, pues lo que estamos tratando de hacer es entender cómo perciben y cómo se conectan los actores entre sí, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo que las metodologías que van dirigidas a establecer procesos de framing o de planeación de alguna manera. Entonces, yo respondería que esta metodología, como casi todas las que existen, pues, son herramientas complementarias y que, bueno, uno no se sustituyen, que uno debe saber elegir pues cuál le va a brindar los resultados más reveladores, pero para los objetivos específicos que tiene en mente. Muchas gracias, Gaby. Hablabas de la confidencialidad que se le ofrece a los participantes porque puede ser que estén en alguna zona de conflicto o que la información que estén revelando los pueda poner en riesgo de alguna manera. Entonces, nos preguntan al respecto cuáles son algunas de las estrategias que se utilizan para poder tener esta confidencialidad. Pues mira, lo que nosotros hicimos es, como te comentaba, yo creo que elegir el método participativo presencial versus elegir el método de encuesta electrónica, por ejemplo, es una ruta. Es un valor entendido que tiene que existir ya una confianza de alguna manera construida o que se tiene que construir si tú quieres que alguien te revele información que de alguna manera pueda considerarse confidencial. O sea, no es que vaya a ocurrir de facto. Pero yo lo que recomendaría es, si de antemano se está percibiendo que existen conflictos evidentes y hasta calientes, ¿no? Que ocurre muchísimo en las comunidades o en los grupos sociales, yo empezaría por hacer sondeos a nivel individual y ocuparía este tipo de herramientas, por ejemplo, ocuparía el mapeo de redes sociales a partir de cuestionario en lugar de ocupar el participativo, porque sí es un hecho que cuando uno ocupa el participativo pueden ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir que la gente se vuelva tímida, es decir, que si hay un conflicto, pues es mucho más difícil y mucho más intimidante defender el punto o contradecir a lo mejor a un funcionario o a un representante líder de la comunidad en público que vertir tus opiniones en la confidencialidad de un cuestionario donde el facilitador pues tiene que darte la garantía de que no lo va a compartir, pero que sí es un espacio donde se pueden hacer preguntas dirigidas muy parecidas a las que se hacen de manera participativa. Tú puedes, por ejemplo, plantear, no sé, en la escala del 1 al 5, qué tanta colaboración existe o qué tanto apoyo recibes real de parte de la organización tal o el gobierno tal, ¿no? De nuevo, creo que ahí el facilitador o quien lo vaya a implementar tiene que sí de alguna manera explorar previamente las características del territorio y ser muy cauteloso en cómo presenta tanto las preguntas como, o sea, es decir, cómo plantea las preguntas como qué método elige. De lo contrario puede resultar evidentemente contraproducente, ¿no? Y pudiera ser que entonces lo que aplique sea una metodología completamente distinta que no se vaya tan a las tripas del conflicto. Gracias, Gaby. Justamente nos preguntan cómo se logra involucrar a una comunidad que puede ser que no tenga como esta disposición para participar en las encuestas. ¿Cuál sería la manera de construir un ambiente de confianza previo a la aplicación de la metodología? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo quiero ser muy transparente. No sé si yo sea la persona más adecuada para responder eso. Me parece bueno, nosotros, por ejemplo, como organización civil, pues lo que buscamos siempre es una exploración previa a partir de bases de transparencia y objetividad. Pero bueno, te contesto que tal vez no sea la más adecuada porque si se trata de una comunidad en conflicto,
pues sí realmente hace falta o debería uno apoyarse en profesionales de esta materia, ¿no? Antropólogos, especialistas en resoluciones de conflictos, y no solamente llegar de una manera muy light a querer hacer tallercitos, ¿no? Y perdón que lo diga con esta connotación, pero sí creo que tenemos que ser muy autocríticos y tenemos que razonar muy bien pues en qué momento y en qué contextos estas herramientas son útiles y dan resultados positivos, y en qué momentos y en qué contextos hace falta más bien abordar los temas con otro tipo de perspectiva. Yo diría que en un contexto normal, cuando uno llega a una nueva comunidad, en principio no es llegar a decir, hola, buenas tardes, soy Gabriela y por favor, pues quiero que venga toda la comunidad a escucharme y atender mi taller, que no es lo peor que podemos hacer. Al revés, creo que se trata de hacer trabajo de campo, de tocar puertas, de acercarnos a los actores, de hacer quizá una serie de entrevistas que nos den una visión preliminar de cuáles son las características, los dolores o dolencias, los intereses primordiales y necesidades primordiales que están pues preocupando a los actores, y que a partir de eso pues se vaya construyendo la confianza. Creo que la confianza solo se construye con honestidad y con constancia, con presencia constante. Es muy difícil hacerlo de otra manera. Entonces, pues bueno, no sé si he respondido a la pregunta o no, pero si es un caso muy conflictivo, yo me apoyaría en especialistas pues específicamente dedicados a resolución de conflictos y no este tipo de metodologías quizá. Claro, que ya van un poco más directo justamente a revelar tal vez cuáles son las necesidades o conflictos entre los distintos actores, ¿no? Bueno, nos preguntan, y me parece interesante esta pregunta que están haciendo, y es si han utilizado herramientas de georreferenciación luego de haber aplicado el mapeo social. O sea, si se puede hacer un cruce de información sobre el territorio con el mapeo de actores, y si esto puede tener alguna aportación al ejercicio. Sí y no específicamente. Sí lo hemos ya empezado a considerar en los ejercicios piloto, justamente porque es un comentario recurrente, ¿no? ¿Cómo podemos empezar como a hibridar metodologías? Lo que nosotros ya últimamente hemos estado haciendo es aprovechar, por ejemplo, las estrategias de visualización que tienen estas herramientas como el Node Excel, el Gumo, los diferentes softwares, para mostrar conexiones entre elementos no humanos. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Tú en un mapa, no se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Pero quizá para más visual. Sí, la ¿Sí? estamos viendo. Perfecto. Déjame ir a un mapa quizá un poquito más, este es de valores, pero perdón, ¿eh? No, bueno, creo que no tenemos, pero bueno, vamos a ocuparnos de estos ejemplos de los papers. Los diferentes nodos que están ahí, en este caso, están representando individuos u organizaciones sociales, pero también podrían representar lugares, o también podrían representar proyectos y personas, ¿no? Los círculos podrían ser personas y los triangulitos podrían ser proyectos o podrían ser territorios. Entonces, de alguna manera sí es posible empezar a conectar un individuo o una organización que tanto vínculo tiene con un territorio en específico o con un proyecto específico, si ese fuera el objetivo. Nosotros en particular no lo hemos ocupado para esto, pero la verdad es que sí se trata de herramientas muy flexibles donde tú puedes caracterizar cada uno de los elementos. O sea, así como los triangulitos y los circulitos podrían representar una cosa diferente que no fueran organizaciones sociales, también podemos darles colores diferentes, ¿no? Y caracterizarlos de una forma completamente diferente. Igual que los conectores pueden tomar diferentes colores, diferentes grosores, que de alguna manera pueden convertirse en atributos para analizar otro tipo de elementos de naturaleza territorial o de naturaleza de gestión administrativa, por ejemplo. Muchas gracias, Gaby. Por último, tú hablabas de que más o menos este ejercicio toma alrededor de 1 hora y no se completarían, digamos, los últimos pasos ya más
profundos, pero es posible hacer el ejercicio con distintos grupos de actores o lo más recomendable es hacerlos con todos los actores al mismo tiempo, un poco para, digamos, guardar confidencialidad y entonces tener a un grupo en una sesión y otro grupo en otra sesión. ¿Esto crees que ayudaría o lo ideal es tenerlos a todos al mismo tiempo? Yo creo que es decisión del facilitador y de las características del proyecto que se esté abordando. Yo decía que en una hora no se puede hacer completo porque la verdad es que estos 8 pasos, bueno, no los 8, porque visualización y análisis de datos realmente en escritorio, pero por lo menos los pasos del 1 al 5, nosotros en hora y media, que son los talleres más cortos que hemos hecho, hemos logrado, si acaso, hacer del 1 al 3 y tomando en cuenta un solo tipo de flujo, es decir, por ejemplo, respondemos una pregunta y estamos haciendo un flujo, por decir algo, de autoridad, uno solo. Si queremos hacer un mapeo de mayor cantidad de flujos, se requiere más tiempo definitivamente y si se quiere asignar además el tipo de interés o de nivel de influencia, pues sí, yo recomendaría por lo menos unas 3 horas. ¿Cómo dividirlos? Es decisión del facilitador. En los talleres en los que yo personalmente he participado, hemos tenido grupos de hasta 60 personas que dividimos en pequeños grupos de 8 personas, 9 personas, para que realmente no se dé pues un esquema de poderes, ¿no? Donde no todos puedan participar. Entonces yo recomendaría máximo unos 8 o 10 y asignamos ya sea preguntas distintas a cada grupo o que todos respondan a la misma pregunta que al final se puede vertir en el mismo mapa, ¿no? Y nos da una perspectiva más robusta de un tema específico. Si quisiéramos hacer la perspectiva y se tiene el tiempo y la disposición de juntar en un caso a puros actores de un sector, por ejemplo, bueno, también se puede hacer. Yo no creo que merme el resultado final. Como les decía en un inicio, esto no te revela necesariamente la realidad. Lo que sí te revela es las percepciones de cada uno de los actores que estás involucrando, que ya es una noción de realidad interesante para toma de decisiones. Ok, Gaby, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a cerrar con una última pregunta porque ya son las 11:03 de la mañana. Gracias a todos los que están en este momento tan atentos al tema y haciendo sus preguntas. Vamos a cerrar con aclarar un poquito más la diferencia entre colaboración y conectividad en los atributos. Es algo que parece que no quedó tan claro y entonces si puedes cerrar con eso y con un comentario final, estaría perfecto. Sí, nosotros conectividad denominamos a cualquier tipo de flujo, o sea, la conectividad al final del día es el grado o el tipo de vinculación que existe entre dos actores. Y esa conectividad puede estar dada a partir de diferente tipo o pues, de colaboraciones o de vínculos, por decirlo de alguna manera. Puede ser una conectividad denotada a partir del intercambio de información, a partir de la coordinación de proyectos entre las organizaciones o la colaboración entre unos actores con otros para fines de un proceso. Puede darse por una conectividad dictada por los recursos disponibles financieros, es decir, que haya intercambio de dinero básicamente entre las dos organizaciones o las distintas organizaciones o individuos participantes. Puede darse por la autoridad o el tipo de liderazgo que hay. En fin, yo solamente respondería, conectividad es el flujo, es el intercambio, es el vínculo que hay entre dos nodos. Si estos dos nodos son individuos, pues es la conexión entre esos dos individuos. Si son organizaciones o sectores, pues entre esos sectores. Y este tipo de conectividad puede tener una gran cantidad de formas, conexiones a partir de recursos tangibles o intangibles de muchas naturalezas. Muchísimas gracias, Gaby. Pues nos despedimos. Entonces, si quieren conocer más de esta herramienta, como ya les comentó Gabriela, los invito a que consulten la publicación que lleva el mismo título de este webinar. Por el momento, creo, Gaby, que únicamente está disponible en inglés. ¿Me confirmas eso? Sí, de momento el recurso completo solo está en inglés, la guía. Hay otra serie de recursos mucho más pequeños, sintéticos, que sí están en español.
Las diapositivas también pueden acceder a ellas, las cuales están en español, pero de momento la guía completa solo está en inglés. Pero bueno, si nos expresan interés, seguramente va a ser mucho más fácil promover su traducción en el corto plazo. Así es. Pues agradezco su participación en este webinar y los invito a nuestra próxima sesión el jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana, en la cual hablaremos sobre calles completas para lograr ciudades más seguras y amigables, impartido por el equipo de WRI Brasil en cabeza de Paula dos Santos, que es la gerente de accesibilidad y movilidad urbana en Brasil. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, los invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y si quieren mantenerse informados sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook WRI México-Ciudades y en Twitter @WRI_Ciudades. Muchísimas gracias, Gaby, y muchísimas gracias a todos los que participaron del webinar.